Jorge Nieto ha sido ministro de Defensa, es candidato a la presidencia, aunque él ha dicho en su Twitter que no es momento para hablar de las candidaturas. Yo estoy en contra de lo que él dice. Yo creo que sí es momento de hablar porque se tienen que producir las elecciones, porque no nos pueden tener... porque yo quiero saber, y creo que todos queremos saber, quiénes quieren gobernar nuestro país y qué están pensando del momento actual, porque Vizcarra se va el próximo año y nos deja un país absolutamente empobrecido. Me llama la atención las encuestas, lo tengo que decir. Con él vamos a comentarlo, ¿no? Señor Jorge Nieto Montesinos, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo está usted hoy después de estas espantosas noticias? Ya estamos en el puesto número 7, pasamos a Italia y no hay ni visos de contención. Buenas noches, Milagros. Gracias por la invitación. Recuerdo que tuvimos una conversación hace ya casi 2 meses en este mismo programa. Y entonces advertí varias cosas. La primera, la necesidad de que el gobierno actuara como comité de operaciones de emergencia. Luego se hizo una reunión en el espacio del COEN, pero fue una reunión y no se entendió, creo yo, bien el mensaje. Que el gobierno actúe como comando de operaciones de emergencia con un responsable político por el conjunto del gobierno, reposando en el comando conjunto de las Fuerzas Armadas como estructura principal, alrededor de la cual se juntan todas las demás capacidades del Estado, como vivienda, salud, etc. En este caso, probablemente el peso del sector salud, del MINSA, tendría que haber sido mucho mayor que en la oportunidad aquella en la que me tocó a mí impulsar el COEN. Pero este concepto es fundamental. Y el segundo concepto que es fundamental ligado al COEN es la necesidad de que la gente tenga en la cabeza un espacio físico que ve a través de los medios masivos de comunicación, donde está su Estado trabajando para ella y donde la prensa puede referirse a cualquier hora del día a recabar información. En su momento señalé, creo que fue en tu mismo programa, que el esquema de comunicación política que se había elegido no era bueno. No, para nada. No ha sido así, pero que fue 1 hora diaria, 1 hora y media diaria de informe presidencial, que ha ido prolongando en el tiempo y hemos tenido hasta instancias de 10 u 11 días en los cuales de parte del gobierno solo hemos tenido silencio. Y el cuadrito que evacúa el Ministerio de Salud, que realmente no tiene el peso para convertirse en una estrategia de comunicación política. Pero adicionalmente a eso, hemos recibido algunos mensajes muy contradictorios. Por ejemplo, cuando se anunció la reapertura de la economía diciendo que se prolongaba la cuarentena hasta el 30 de junio, la sensación que se transmitió fue: estamos en la meseta, empezamos a bajar, ya basta solamente una semanita y comenzamos el descenso y la solución definitiva. Bueno, eso fue una mentira. Con este mensaje optimista, la gente entendió que estábamos empezando a descender y que las cosas se iban poniendo bien. Y salió, presionada también por el hambre y la falta de trabajo, en tropel a las calles. Eso nos ha pasado la factura. Porque si uno mira la evolución de la cantidad de muertos, que es el dato más firme, más fuerte, más preciso, uno va a ver que casi coinciden temporalmente en el tiempo las fechas más altas con los momentos 14, 15 días después de que se ha liberalizado la cuarentena y el control del aislamiento personal. Entonces, creo que es importante que el gobierno, el señor presidente de la República, miren esta realidad, le hagan caso a las cifras, abran la escucha para las voces, que no queremos ni su derrocamiento, ni su crítica, ni su malestar. Queremos que mueran cada vez menos peruanos, queremos que resolvamos juntos esta situación, que no se convierta esto ya no en un martillazo y la danza del huayno o cualquier danza, sino que se convierta esto en cada quien baila con su pañuelo. Es lo peor que nos puede pasar, que se produzca una situación de sálvese quien pueda. Hoy tenemos que ejercer la solidaridad entre todos nosotros, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal. La salud pública está en algunas zonas quebrada, no le llega, y la salud privada es tan exorbitantemente cara que la gente no puede pensar siquiera en ella
como una forma de solución. Muy bien, entonces, tenemos que ir al primer receso, señor Nieto, pero yo tengo, bueno, usted sabrá pues que lo investigamos muy bien a usted, ¿no? Y tengo toda la recopilación de los tweets. El 20 de marzo, Jorge Nieto Montesinos decía que el buen ajuste del presidente Martín Vizcarra, hay mucha tarea pendiente, pero si alguien la sabe es Víctor Zamora, ¿no? Él celebraba la inclusión de Víctor Zamora en el gabinete. Después de la pausa le voy a preguntar si sigue pensando lo mismo. Y por supuesto, le voy a preguntar por esta espantosa idea que ha tenido el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Ahora resulta que los dos ministros, ¿no? Rodríguez y Martos, piensan lo mismo, que tenemos que ir a toque de queda hasta fin de año. ¿Saben por qué? Porque hay muchos delincuentes. Porque la delincuencia está creciendo. Entonces hay que encerrarnos a todos. Oigan, señores ministros, ¿qué les pasa? No, es que mejor tengamos encerrados por los siglos de los siglos. ¿Qué tal? Así no va a haber delincuencia. Para hacer control de la natalidad hay que prohibir uniones. Nada de enamorados, nada de hoteles, nada de nada. No va a haber, que francamente lo estoy llevando a exageraciones. Pero es una vergüenza que tengan que decir esas cosas. Después de la pausa, Nieto ha sido ministro de Defensa. Y el general Rodríguez a mí me ha dejado sorprendida. ¿Qué quieren que les diga? Pero vamos a la pausa y después todo el pensamiento político de quien quiere, creo, todavía quiere ser presidente del Perú. Ya regresamos. Bueno, muy bien, les comentaba, estamos entrevistando a Jorge Nieto Montesinos, les comentaba que tengo a la mano todos los tweets que él ha ido escribiendo. Es una buena manera, además, de leer a los personajes. Evidentemente los tweets tienen que ver con el tiempo, con las circunstancias, pero él el 20 de marzo creía que estaba muy bien que Víctor Zamora fuera el ministro de Salud. Y le tengo que preguntar si sigue pensando lo mismo. Señor Nieto Montesinos, ¿sigue celebrando la inclusión de Zamora en el gabinete? Yo dije lo que dije y en efecto en su momento lo creí. Me pareció que en relación a la ministra de Salud anterior, en donde se perdió tiempo precioso que nos hubiera permitido tener todos los habituallamientos necesarios para que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros policías, nuestros soldados, sobre todo nuestros policías, no asistieran a atender la emergencia sin las protecciones de bioseguridad necesarias, y en donde además se debió haber comprado todas las pruebas moleculares que se necesitaban para hacer el seguimiento de la situación. Frente a esa situación, que claramente había sido una pérdida de tiempo, la llegada de una persona que sabe en materia de salud pública era buena. Mi primera clarinada de alerta sobre esta situación fue cuando escuché sobre los médicos que en Quito les pedían trasladarse a Lima para poder ser atendidos y evitar la muerte. Yo en su momento advertí de esto al propio ministro. Le dije que me parecía un error, que esa declaración era equivocada y que tenía que prontamente corregirla. Pero en vez de eso, el ministro escribió luego a su promoción de médicos de la universidad, ratificando su dicho. Es decir, que los médicos, las enfermeras, el personal sanitario no podía tener un trato preferente frente al resto del personal o de la ciudadanía, porque la Constitución decía que todos éramos iguales ante la ley. Y al hacerlo, estaba muy equivocado, porque la Organización Panamericana de la Salud sí establece que se le debe dar un trato preferente a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario, porque finalmente ellos están capacitados para salvar vidas. ¿Cuántos años se tarda en formar un intensivista o un médico especializado? Correcto. Son 12, 14 años. No podemos darnos el lujo en plena pelea, en plena batalla, de perder personal calificado. Bueno, y esto, que fue, me parece a mí, un error grave, me comenzó a mí a hacer mirar con mucho más detalle el comportamiento del Ministerio en general y del señor Zamora. Y creo que su error es doble. Me parece que por un lado ha habido una manera estratégicamente equivocada de plantearse la situación. Se interpretó la metáfora del martillo y la danza como ahora martillamos y luego danzamos.
pero en realidad cuando uno vuelve a leer el artículo de Cuello, que es un divulgador científico, uno ve que por un lado está el aislamiento, que es una medida medieval para evitar la movilidad del virus, pero por otro lado tiene que haber un trabajo de seguimiento, de persecución, de aislamiento del virus, viendo a los infectados y a sus contactados y haciendo el seguimiento de los exámenes, de modo que volvamos a encontrar nuevos contactados y volvamos a producir esa misma cadena y sigamos aislando y poniendo en cuarentena a las personas que padecen el virus o que lo tienen, para que los contagios no sigan. Esta segunda parte me parece que no se ha hecho. Se ha hecho la otra, que es la ampliación de las capacidades del Estado, más camas de unidades de cuidados intensivos, camas de internación hospitalaria, y está muy bien, pero esa es la parte defensiva del Estado. Ok, pero a ver, la parte ofensiva de la estrategia es esta otra. Y el segundo error, me parece a mí, que es importante, lo he señalado ya con anterioridad, es que creo que no se ha logrado magnificar el peso de la voz de la autoridad. Yo recuerdo que cuando fui nombrado ministro de Cultura, después de haber estado pues prácticamente 2 o 3 o 4 veces por semana en los medios de comunicación, yo me callé durante 3 meses seguidos y no salí a los medios de comunicación, porque hay que programarse con la voz de la autoridad. Lo que dice una autoridad es mucho más importante que lo que dice cualquier persona. Es así, porque tiene una responsabilidad que le otorgamos todos a través de las leyes y de la... Me parece que este peso de la autoridad hay que sopesarlo y hay que saberlo actuar. Yo creo que el comportamiento que tuve yo con tanta expectativa de que se pudieran corregir los errores previos en la gestión del Ministerio de Salud, a la larga han terminado cometiendo errores que nos están costando mucho en la situación de combate al COVID. Ok, pero permítame hacerle preguntas porque sí quiero que sea preciso. Sumado a lo que usted acaba de decir, que es muy grave, en efecto, no se ha hecho la contención, no se ha hecho el rastreo, no se ha hecho el cerco epidemiológico, están infelices declaraciones, ¿no? No recuerdo cuando Zamora dijo que nos íbamos a morir en las calles, en los hospitales y en las casas. Y se cumplió, la verdad. Hace poco se acaba de morir otro peruano en la calle rogando respirar y un policía diciéndole en los segundos finales de su vida que resista, ¿no? Pero ahí está, a vista y paciencia de todos. Los muertos, señor Nieto, hoy día hacen cola. Hoy día hacen cola, incluso los muertos, para poder ser cremados. Los familiares de los muertos, y no estoy mintiendo, tienen que esperar entre una semana y a veces 2 para que les entreguen sus cenizas, porque hay cola. Todo ha colapsado. Cuando usted dice que le dieron tiempo al Estado para comprar camas, todo el equipamiento médico, perdóneme, si no lo hacían, entonces ya pues hubiera sido el acabose, ¿no? Apagábamos la luz. O sea, eso era una obligación. Para mí eso no es un mérito, para mí eso es la obligación que tenían que hacerlo per se. Lo que era una obligación era contenernos. Entonces, se equivocó, ha dicho cosas realmente complicadas, como cuando quería comparar pruebas moleculares con pruebas rápidas, incluso mezclar chicha con limonada, papas con camotes, como quiera usted señalarlo. Le ha sorprendido al ministro de Salud el récord que hicimos la vez pasada de más de 200 muertos por día, etcétera. Entonces mi pregunta, y quiero su precisión, es: ¿usted cree que el ministro Zamora debe de ser cambiado? Porque él no nos está garantizando la contención, él no nos está garantizando un tiempo de aquí, no sé, yo sé que nadie puede ser adivino, ni nadie puede ser, nadie puede avisorar el final de esta pandemia, pero sí necesitamos que un ministro de Salud nos hable con la verdad, sin subregistros, diciendo absolutamente la transparencia de las compras y que nos diga cuándo vamos a poder respirar, cuándo literalmente, cuándo vamos a poder decir, ok, esto está pasando, pero no está pasando. Hoy día somos el puesto número 7. Entonces, en medio de esta lucha, ¿usted cree que debe ser cambiado, sí o no? Para ser justos, es verdad que el sistema de salud peruano venía desde muy abajo. Cuando empezamos esta situación, permítame desarrollar mi idea. Cuando empezamos esta situación teníamos alrededor de 270, 279 camas de unidades de cuidados intensivos. Correcto.
Hoy día ese número se ha cuadruplicado y quizás un poco más. Al comienzo de esta situación, Ecuador, que es un país mucho más pequeño, tenía 1.000 camas de unidades de cuidados intensivos. Era 4 veces lo que teníamos nosotros. Entonces, esa expansión de la capacidad hospitalaria de cuidados intensivos en camas de internamiento no es banal, no es poca cosa. Ahora, quiero señalar algo. Este hecho, el hecho de que tengamos un sistema de salud muy precario, le ha llevado a decir al presidente que, bueno, esa es la situación de la que partíamos, pues no podíamos hacer otra cosa y no se podían esperar otros resultados. Yo quiero discutir ese argumento, porque en el mundo tenemos la experiencia de Vietnam. Vietnam tiene un sistema de salud probablemente más precario que el peruano, pero además tiene 94 millones de habitantes, tiene 1.444 kilómetros de frontera con la China y tiene migración estacional laboral a Wuhan, que es el centro de la pandemia. Y sin embargo, Vietnam hoy día tiene muy pocos contagiados y hasta hace 15 días que vi la última información de Vietnam, estaban discutiendo el caso del paciente 92, un aviador inglés afincado en Vietnam que estaba en riesgo de morir. Una persona en riesgo de morir. Y tenían un sistema de salud más grave, en condiciones más precarias que el nuestro. De modo que ese argumento de que estábamos tan mal que no nos podía ir, sino como nos ha ido, no es un argumento correcto. Se parece al argumento que se usa sobre la informalidad. Somos un país tan informal que, claro, no podemos enfrentar la situación. Creo que eso tampoco es correcto. Primero, la informalidad hace 8 meses, cuando ocurrieron las protestas en Chile, se usó como un argumento favorable. Dado que aquí tenemos informalidad, aquí no pasará nunca lo que ha pasado en Chile. Por tanto, la informalidad era casi una bendición que tenía la economía peruana. Hoy día se usa ese argumento, pero para decir exactamente lo contrario. Dado que somos muy informales, entonces tenemos esta precariedad. Pero existe la India, y dentro de la India el estado de Kerala, que tiene tanta o más informalidad que el Perú. Y sin embargo, sus resultados para enfrentar la pandemia han sido sustantivamente mejores, no solo que los nuestros, sino que de la mayoría de países del mundo. Por tanto, ¿qué quiero decir? Los argumentos de naturaleza general, estructural, son impresionistas, pero nos evitan hacer un balance político de la gestión que hemos hecho de la pandemia. A su pregunta concreta, no sé si el ministro de Salud, Zamora, debe ser cambiado o no. Lo que sí sé es que el presidente necesita con urgencia hacer un reajuste de su gabinete. Y tiene que ser un reajuste de su gabinete que no sea la repetición de los 4 o 5 gabinetes anteriores, sino que se convoque a líderes de peso en sus actividades para que con su prestigio personal y sus capacidades nos permitan enfrentar una situación muy complicada. Hoy día estamos todos colocados llamando la atención sobre el tema de la reactivación económica y sin duda es un tema fundamental. Pero estamos olvidando que hemos reabierto las acciones, la iniciativa económica, la hemos reabierto, como nos ha dicho al pasar el ministro Zamora, en un momento en el cual la tasa de contagios estaba en 1.3, 1.4. Es decir, la hemos reabierto en el peor momento. Pero, a ver, y durante los 90 y tantos días de cuarentena, el gobierno no nos ha dado una sola vez la tasa de contagios, la famosa R que los epidemiólogos señalan. Se ha mencionado al pasar y en la última declaración que vi se dijo que ya ahora no se darían indicadores, sino que pasarían a hacerse escenarios. Yo creo que los ciudadanos peruanos nos merecemos un trato más respetuoso. Pero como lo dije en su momento, hace ya buen tiempo, requerimos que nos digan las cosas tal como son. De modo que el gobierno pueda tener mejores políticas públicas, haciendo los ajustes que ya hoy día son evidentes, que se necesitan hacer, pero por otro lado, los ciudadanos podamos comportarnos, tener un comportamiento social adecuado a la situación, de modo que colaboremos también con nuestro comportamiento para resolver esta crisis. Ya, pero a ver, ¿qué quiere que le diga? En política, supuestamente, además a los políticos les encantan las encuestas, manda pues el apoyo, ¿no es cierto?, el soporte del pueblo. Entonces, cuando usted dice se tienen que hacer giros de timón y se tienen que cambiar el gabinete, va a colisionar con lo que hoy día publica Apoyo, ¿no? Ipsos, la aprobación del presidente Vizcarra, sorprendentemente, está en 70%. Bueno, la verdad es que
Ojalá y Alfredo Torres aceptara darnos una entrevista, así como lo hizo Urpi, porque yo sí le quiero preguntar cómo es que hacen estas encuestas. ¿No es cierto? No sé si hay puntos apoyo o no sé cómo hacen la segregación de la muestra, pero ahí dice, muestra 1.015 personas mayores de 18 de todo nivel socioeconómico. Pero ¿cómo hacen la encuesta? Eso es lo que quiero saber. Ahora, aprobación de la gestión de Víctor, del ministro, del ministro de Salud. Mire, aprobación 41%, ¿no? Y desaprobación 55%. O sea, pero digamos, 41% para un país con su registro en el puesto 7, permítame dudar también de esta encuesta. No de las respuestas. ¿Por qué? Porque a cada lugar donde va Zamora lo pechan, le reclaman, le gritan. Es más, es la primera vez que yo veo a un ministro de Salud con tantos guardaespaldas. Así de simple, señores. Ceballos, mire, señor Nieto Montesinos, Ceballos, que para mí es un primer ministro mediocre, porque lo es, ¿no? En mi opinión, lo lamento. Es un ministro que cuando Iquitos estaba llorando porque la gente se moría sin respirar, a él se le ocurrió recién ir con el avión presidencial después de que hasta un cura tuvo que hacer una casi teletón. Bueno, ahí está. Aprueba 46. No, esto es que, perdóneme, es que esto no puedo creerlo. O sea, no dudo de la investigación de Ipsos. Lo que quiero saber es cómo es su metodología. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque mire lo que hace por favor, Quique, ponga el cuadro de la ministra de Economía. La señora María Antonieta Alba tiene 59 de aprobación cuando hay dos puntos. O sea, ella es una rockstar cuando el Perú, discúlpenme que de verdad lo tenga que decir, según el INEI, más de 2.3 millones de personas hoy han perdido su empleo. Y según lo que han dicho las cifras, la caída en la producción nacional ha sido brutal, brutal. Tanto, señor, que hemos caído en 40% en abril, ¿no es cierto? Pero la ministra de Economía es una rockstar. Reactiva Perú, ¿no? Que para muchos es ahora el Club Reactiva. Según esta encuesta, pues ella está absolutamente airosa. Entonces, yo me pregunto, el presidente va a decir, ¿pero de qué hablan Nieto Montesinos y de qué hablan los que me exigen un cambio en el gabinete si estamos muy bien en las encuestas? Si gozamos del apoyo del pueblo, si Ipsos nos está dando una aprobación. ¿Cuál es su respuesta? Así como los estadistas gobiernan para las próximas generaciones y no solo para las elecciones, así los hombres de Estado deben gobernar para preservar el futuro del Perú y no solo para las encuestas. Cometería un error grave el señor presidente de la República si interpreta que a partir de su lectura de las encuestas y de la popularidad significativa que tienen ellas, no se necesitan ajustes. Quien quiera que hable con claridad y con verdad y analizando hechos y argumentos, se da cuenta que tienen que haber ajustes sustantivos. Menciono hechos. No puede ser posible que esta acción de nuestro gobierno frente a la pandemia descubra que los mercados son un espacio de contagio. Correcto. En el día 45 de la pandemia, cuando esta pandemia empezó en un mercado en Wuhan. No podemos descubrir eso en el día 45. No puede ser posible que en el día 70 de la pandemia descubramos que el primer nivel de salud es fundamental para contenerla, cuando desde el comienzo hemos sabido que el éxito argentino o el éxito costarricense para lograr un buen resultado frente a la pandemia ha sido su primer nivel de salud, donde los enfermos en un momento temprano de la enfermedad recibían una combinación de fármacos que les permitía combatir el virus y salir indemnes de él y evitar que se produzcan estas aglomeraciones en los hospitales centrales, principales y más grandes. No puede ser que en el día 89 o 90 de la cuarentena descubramos que los comedores populares, la organización social de nuestro pueblo para atender la alimentación o la salud, está allí y puede ser usada para el reparto de alimentos y para mantener a nuestra población en cuarentena. En el día 89 o 90. Estos son errores que tienen que ser corregidos.
y tiene que convocarse, lo he dicho ya en esta conversación contigo hace 2 meses, se tiene que convocar a un amplio conjunto, a un amplio espectro de fuerzas que incluya tomar como base nuestras fuerzas. Ya, pero no se deja... Son la principal estructura logística del país y luego sobre eso agregar la empresa privada, las organizaciones sociales, las iglesias, de modo que logramos una coalición, de modo que logramos ser, como en su momento lo fuimos, una sola fuerza para poder actuar contra. Este me parece que es el primer principal milagro. No pongamos la carreta antes de los bueyes. Primero produzcamos esa transformación de estrategia y busquemos en función de esa estrategia cambiada las personas, hombres y mujeres adecuados para llevarla adelante. Muy bien. Vamos a tener un ajuste de gabinete que nos va a colocar un nuevo gabinete parecido a los anteriores, en donde en general los señores ministros, con excepciones sin duda, no tienen el peso requerido para... No, obviamente. Bueno, vamos a la pausa. Voy a regresar con 2 últimas preguntas. Julio Guzmán ha dicho que si el gobierno lo llama, él está dispuesto a colaborar. Le voy a preguntar lo mismo al señor Nieto Montesinos y, por supuesto, vamos a hablar de la libertad. Vamos a hablar de esta espantosa idea que hoy están manejando, que nos van a encerrar a todos hasta fin de año. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia. ¿Qué tal? Colón descubrió América, como si nuestro Perú fuera absolutamente suizo y nunca hubiera existido delincuencia. Hagan su trabajo, señores. No le echen la culpa a la gente y no le encierren más de la cuenta. ¿O qué quieren? ¿O por qué nos quieren tener tan encerrados? Después de la pausa, Nieto Montesinos y luego Olivera, que tiene más sorpresas con las pruebas moleculares y rápidas. Ya venimos. A ver, el señor Nieto Montesinos además es un tremendo analista político, pero le tengo que hacer la pregunta de rigor. Julio Guzmán acaba de decir que él incluso está dispuesto, si el presidente lo llama, a trabajar. Si el presidente Martín Vizcarra lo llama para integrar el gabinete, ¿usted acepta o no, señor Nieto? Mire, yo estoy empujando un partido político, es un gran trabajo el que hay que hacer, hay que trabajar mucho, sobre todo en condiciones en las cuales en el confinamiento en el que estamos hay que multiplicarse a través de las redes para poder dialogar, como lo estoy haciendo todos los días, 3, 4 veces en el curso de cada día con las provincias. Está metido en su campaña, claro, entiendo, no acepta. Pero a su pregunta derecha, yo no estoy buscando trabajo, pero ningún peruano de bien podría negarse al llamado del presidente si es que lo que está de por medio son vidas de personas. Si uno puede lograr hacer un pequeño y modesto aporte para que mueran menos peruanos, para que logremos salvar rápidamente esta situación, para que las pequeñas y medianas empresas tengan el crédito y el dinero que hoy día no están teniendo. He leído una carta del señor Julio Velarde dirigida a uno de los congresistas, en donde le dice que 70% de las MIPES han logrado crédito. Pero al mismo tiempo he leído una comunicación de las MIPES del Callao en donde se quejan de su enorme dificultad para poder tener acceso al crédito. No digo que ninguno de los dos mienta. Ahí tenemos un problema que hay que resolver, porque la principal generadora de empleos en el país es la pequeña empresa, las MIPES, y esas tienen que ser atendidas, y tienen que ser atendidas rápido, porque imagínese usted la situación, Milagros, si es que tenemos un momento en el cual la gente no tiene salario, la gente no tiene ingresos, la gente no tiene medicinas, la gente no tiene pan en la casa. ¿Qué puede ocurrir en esa situación dentro de unos 2, 3, 4 semanas, cuando además tenemos a nuestra Policía Nacional de Perú con la moral totalmente rota? No por películas o videos, rota porque muchos de sus mandos han sido corruptos y los han mandado durante la anterior gestión ministerial, los han mandado a combatir la pandemia y a poner el orden público sin las protecciones de salud necesarias. Correcto. Eso ha roto la moral de nuestra Policía Nacional. Correcto. Entonces, pero me alegra escucharlo, me alegra además saber que su instinto solidario sigue intacto. Usted ha dicho que ningún peruano de bien podría negarse. Eso habla bien de usted, porque además yo sé que está en plena campaña y que está tratando de inscribir su partido. Entonces, mi siguiente pregunta tiene que ver con la libertad. El ministro de Defensa ensayó su globo de gas y ahora le está metiendo más aire el ministro del Interior. Y entonces resulta
que para combatir el crimen organizado, que para combatir la delincuencia nos tienen que tener encerrados más o menos hasta diciembre. Es más, mejor no celebremos Año Nuevo ni Navidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? Tenemos que luchar contra los delincuentes. ¿Cómo? Teniendo a los peruanos encerrados. Por Dios santo. O sea, de verdad, discúlpeme, pero yo estoy indignada con estas declaraciones, como si para ellos fuera una gracia tener encerrados a millones de personas que no quieren tener en una prisión preventiva. O sea, los peruanos, discúlpeme, usted es defensor de los derechos humanos y uno de los derechos más preciados de la gente es la libertad de tránsito. Entonces, quiero saber su opinión sobre el levantamiento de la cuarentena y sobre la peregrina idea que hoy tiene el ministro de Defensa y el ministro del Interior. ¿A santo de qué? No los entiendo. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire, podría ser, pero tendrían que explicarnos claramente cuál es la naturaleza y el riesgo de gobernabilidad, cuál es la amenaza a la seguridad ciudadana que existe para que ellos piensen en medidas tan extremas como esa. Pero podría ser, pero tendrían que argumentar y explicarnos la situación tal como está hoy día. Pero, a ver. No, es que, tenemos miles de personas sin empleo, sin medicina, sin pan en la casa, con los hijos que lloran. Y tenemos además bandas delincuenciales que están ahí, que no se han deshecho y que pueden actuar en cualquier momento. No es una medida que a mí me parezca razonable, pero a lo mejor ellos tienen una información que hoy día no nos han podido transmitir y sería bueno que la digan, porque en una de esas tenemos una situación desde el punto de vista de la seguridad aún más dramática de la que se ve en las calles. Y creo que esto es importante porque sin duda nuestra Policía Nacional del Perú está con la moral debilitada y sería muy bueno escuchar de voz del gobierno siquiera una crítica a la corrupción en ese ministerio, siquiera una. Y la corrupción que hay en pues, la... Se ha decidido que era un momento de oxigenar y de cambiar de aires, pero no, ahí tenemos corrupción. Es claro que hay corrupción. Es claro que además de las malas compras en materia de equipamiento para la salud y para la protección del virus, ha habido una compra extrañísima de un avión que ya se ha explicado hasta la saciedad la naturaleza de esa compra. Y eso que todavía no sabemos las compras del ejército, ¿ah? Y eso que todavía no hemos abierto la puerta del ejército porque queremos saber, y por eso estoy pidiendo una entrevista con el comandante general Celis. Quiero saber cómo han comprado en el ejército, porque ahí también hay una ventana que nadie quiere destapar. Pero a ver, yo tengo que terminar, pero me cuesta creer que usted dice podría ser. ¿Cómo que podría ser, señor? O sea, ¿que nos van a tener 9 meses encerrados? O sea, ¿le parece bien? Porque entiendo que los peruanos estamos empobrecidos, entiendo que hemos perdido el empleo, entiendo que muchos hemos quebrado, pero por Dios santo, los peruanos... La mayoría, señor Nieto Montesinos, no somos rateros, no somos indecentes. Hay malos, sí, hacen mucho ruido, sí, son peligrosos, sí, pero para eso existe la policía y las Fuerzas Armadas, que hagan su trabajo, que no le tiren la pelota al pueblo. ¿Por qué no podríamos transitar? Estamos hartos de este encierro. O sea, ese San Benito de... bueno, entonces, para cuidarte te tengo que tener encerrado. ¿De cuándo aquí? O sea, a ver, Milagros, si me he escuchado bien, lo que he dicho es lo siguiente. No es una medida que a mí me parezca. No, pero usted ha dicho a lo mejor podría la naturaleza de la crisis de la seguridad es tan grave y no nos la están diciendo, y sería bueno que no nos la digan, que en una de esas es una medida que podría ser razonable. Pero sí, siempre ha sido grave y no sé su chamba. Pero hasta ahora lo que hemos visto son dichos. Se ha dicho que te parecería, pero eso no es un argumento político. Un argumento político tiene que venir con la información completa. Y si el argumento político con la información completa nos dice tenemos que mantener la cuarentena en las noches porque sabe que la delincuencia está al borde y mi Policía Nacional está quebrada y está rota por errores míos, bueno, que lo digan y asumamos. Pero no es una medida que para nada. Bueno. En fin, es un tema para discutir. Discrepo democráticamente, pero le agradezco mucho por su sinceridad y por este análisis político que usted acaba de hacer. Muchas gracias, señor Nieto Montesinos, y que tenga mucha suerte con la inscripción de su partido y con su candidatura presidencial. Vamos a ver cómo va este asunto. Gracias.